Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Está apagada la cámara. Pero muy buenos días. En esta mañana queremos saludarlos desde nuestro devocional Visita con Jesús. Aquí con ustedes con el corazón rendido a Dios esta mañana porque nos levanta con la alegría de poder estar con Él, de escuchar su voz, de saber que tiene para nosotros hoy también alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Como lo reconoció Pedro también en revelación, con la revelación del Espíritu Santo, Pedro le dice: ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la verdad. Cada mañana el Señor nos regala palabras de vida eterna, que son las que nos llevan a pensar, ¿cierto? A meditar en nuestros caminos y querer reflexionar día a día sobre cómo vamos y qué quiere el Señor de nosotros. Entonces vamos a orar. Entreguémosle este tiempo al Espíritu Santo y démosle gracias por sus bondades, por su fidelidad y por su amor. Gracias, Señor, por comenzar este nuevo día contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque de verdad nunca es porque toca, sino porque es un privilegio, Señor, el buscarte, el estar contigo, el obedecer tus mandamientos, tus mandatos, tus preceptos, conocer tus justos juicios, tus leyes, meternos en tu camino, Señor, y saber que tú nos cuidas y que el anhelo tuyo, Señor, es que nosotros vivamos una vida abundante, porque eso lo aseveraste. Yo he venido en Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, todo lo tuyo es abundante, todo lo tuyo es bueno, es perfecto, tu ley es preciosa, tu palabra no se equivoca, no tiene duda de que sea de un corazón como el tuyo, Señor, para nosotros. Bendito Dios, con el corazón nuestro que es tan variable muchas veces, tan indeciso, con incredulidad muchas veces en tantas cosas, Señor, y que hacemos lo que no te agrada muchas veces, pero tú en tu misericordia nos acoges como ese Padre bueno y nos sigues enseñando, papá. Gracias. Gracias, te pido que limpies hoy nuestros corazones, que quites todo pecado, Señor, toda sombra de pecado, limpies hoy nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y hay maldad siempre en nuestros corazones, porque no se rinden a ti. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos permitas disfrutar este tiempo y que tengamos esa perfecta comunión contigo. Espíritu Santo, mueve los cielos y bendice todas las personas que se unen para escuchar tu palabra, Señor, y que podamos vivir esa coinonía como tú quieres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro Salmo 119 y hoy vamos a ver del 41 al 48. Qué alegría, ¿no? Saber que ya vamos avanzando y que el Señor nos ha enseñado muchísimo en este Salmo. Así que no lo perdamos de vista. Miremos hoy que la palabra de Dios es fuente de libertad y confianza. Así se llama hoy el tema, con el Salmo 119, del 41 al 48. La palabra de Dios, fuente de libertad y confianza. Entonces, aquí en este pasaje de estos 8 versículos, el salmista clama por experiencia para tener la misericordia y la salvación de Dios. Quiere experimentar esa misericordia. Quiere tener esa salvación de Dios, pero ¿a través de qué? De su palabra. Su deseo es vivir
en una relación tan íntima con Dios que su verdad se convierta en su defensa, que su verdad se convierta en esa fortaleza y en ese deleite, no porque me toca, no porque me va a castigar, sino porque ama a Dios, porque desea agradarle, porque se tomó la decisión de ser, como Jesús le decía al Padre, tú y yo uno solo somos. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno vivamos ese tú y yo uno solo somos. Por eso desde la perspectiva divina hacia la teoterapia, que es el tratamiento de Dios a la vida del hombre, en estas partes de estos versículos, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios nos libera nuestras emociones, fortalece nuestra fe y nos equipa para vivir con confianza, con amor y con valentía. Qué hermoso saber que la palabra es medicina, como él mismo lo aseveró, medicina para nuestros huesos, dice Proverbios 3, cuando habla de la obediencia a la palabra. Y allí dice que la palabra es medicina para nuestros huesos, porque el cuerpo se enferma por el mismo pecado y el cuerpo va tomando cosas, dolores, problemas, muchas veces, no todas las veces, pero la mayoría del porcentaje las enfermedades son mentales y emocionales. Entonces David había reconocido eso y le pide que libere y fortalezca sus emociones, su fe, y entonces así mismo se equipa para vivir con confianza, con amor y valentía. Entonces vamos a ver cada versículo de este pasaje. Comenzamos con el versículo 41. Y dice, vengan a mí tus misericordias, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. No a los míos, no a lo que me dicen las personas, no a lo que oigo de otras personas, sino lo que Dios quiere que yo tenga. Es bueno escuchar cosas instructivas para nuestra alma, porque nos amplían un panorama de la palabra de Dios. Es bueno. Pero usted tiene que oír mucho más a Dios, y ya cuando escuche otras cosas que le van a confrontar con lo que usted ha escuchado, su entendimiento se hace más claro. ¿Ve? Porque Dios le abre el entendimiento primero a la palabra. Necesitamos que el entendimiento sea abierto por el Señor para la palabra, y eso ya lo vimos ayer. Entonces, venga a mí tus misericordias, le decía David. Vengan a mí tus misericordias, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Bueno, el salmista anhela mucho la misericordia y la salvación de Dios. Dos cosas que cada persona necesitamos: misericordia y salvación. Reconociendo que ambas se encuentran reveladas, ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces este clamor muestra dependencia total de las promesas divinas. Y aquí es muy importante saber qué es una promesa. ¿Cuáles son las promesas que usted tiene de Dios? Él tiene cantidad de promesas en la palabra. Y yo las tengo que conocer y vivir de acuerdo a esas promesas que Él me ha dado. Promesas para la restauración de su vida. Promesas para la parte financiera de su vida. ¿Qué es lo que más le afana a usted? ¿Qué es lo que más le angustia? Pues allí busque una promesa del Señor. Y eso le va a traer paz y le va a traer confianza si usted le cree al Señor. Porque es que una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios y su palabra. Entonces, David sabía que las promesas de Dios no las dejaba de cumplir. Todas se cumplieron y todas se han cumplido. Entonces hoy en este versículo hay que reflexionar sobre áreas de nuestra vida donde necesitas la misericordia, la salvación, pero también pedir en oración que las promesas de Dios tú las veas en la palabra, y que ministre esas áreas con verdad y gracia.
esas áreas que le vas entregando al Señor, porque en la intimidad con Él le vamos entregando nuestras áreas. Y allí es donde el Señor compara nuestra vida con el matrimonio. El matrimonio, le dice el Señor, ¿cierto? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de una intimidad en la vida de pareja. Cuando la pareja tiene su relación sexual y vive en esa coinonía también de amor, de equipo, de ayudarse el uno al otro, de verse como, entonces como Dios quiere así, no solamente como un hermanito, sino con el amor de Cristo también. Entonces se va a formar la misma unidad, esa unidad que el Señor quiere que tengamos. Bueno, y usted pensará, bueno, y si yo no tengo esposo y yo soy solo o sola, ¿cómo opera allí la palabra? Pues cuando tú te haces, haces que el Señor sea tu esposo, que el Señor sea tu amigo, tu compañía por siempre. Tú decides eso en tu corazón. Pero si tú tienes un esposo, una esposa, tú tienes que cumplir el mandamiento para poder que la palabra de Dios también encaje en tu vida. Cuando tú no estás cumpliendo, Él dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá. Cuando no estás cumpliendo ese mandamiento de Dios, esos preceptos, allí hay todo. Ese ya es un tema de parejas que lo hemos tocado muchas veces, pero es dado que Él también compara el matrimonio con la iglesia de Cristo y Él como la iglesia la novia y Él el novio para las bodas del Cordero. Entonces piense usted, si no está viviendo esto, ¿cómo usted va a vivir en el cielo las bodas del Cordero? Es difícil, ¿verdad? Porque no podemos ser una cosa acá, ir al cielo y el Señor nos vaya a llevar al cielo a hacer otra cosa. Tenemos que vivir desde aquí lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Y ahí es donde la obediencia del ser humano tiene que ser absoluta, absoluta a esos mandamientos. Entonces, por eso, si un matrimonio anda mal, una vida de pareja anda mal también todo. Todo porque no hay obediencia. Si nosotros somos la novia, la iglesia somos la novia de Cristo, estamos mal en la relación, ¿verdad? Entonces el versículo 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Versículo 42. Bueno, aquí vemos al salmista afirmando que la palabra de Dios es su defensa contra la vergüenza y las acusaciones que le pueden estar haciendo. ¿Por qué? Porque él la está obedeciendo, porque él está mostrando un testimonio de lo que Dios está haciendo en su corazón. Es la confianza en lo que Dios le ha dicho y es la fuente de su seguridad. Dios me lo dijo, Dios me está diciendo que haga de esta manera y yo lo voy a hacer así. Entonces, cuando tú enfrentes críticas, dudas, acusaciones, recuerda que tu defensa está en la verdad de Dios. Allí es donde está tu defensa. Y declara con fe, en tu palabra confío, Señor. Porque ¿cuántos tenemos de enemigos? Nosotros ya sabemos, el enemigo usa personas para que también nos arroben a nosotros la paz, nos quiten la alegría, se vuelva un ambiente. Por eso David le decía, y esto es para todos, en todos los ámbitos, ya sea laboral, ya sea financiero, ya sea de familia, siempre hay una persona que está buscando que la otra, ¿cierto?, caiga o sea avergonzada. Pero David ya también conociendo eso dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Entonces, como aplicación hoy, si estás enfrentando críticas, dudas, acusaciones, discordias, recuerda que tu defensa está en la verdad de la palabra. Y declarar con fe, decirlo con fe, en tu palabra, Señor, confío. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero.
Qué cosa tan tremenda la oración de David, ¿no? Era un diálogo profundo y le dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Entonces aquí tenemos al salmista que reconoce que necesita la palabra de Dios constantemente en su boca para mantenerse firme. Su esperanza está anclada en los juicios justos del Señor. Ahí qué pasa, que nosotros tenemos que memorizar versículos para poder que de la boca nuestra salga la palabra, pero porque la estamos viviendo. Es la única manera de que se recuerde la palabra. Entonces hay que hacer como aplicación a este versículo, hacer que la palabra de Dios sea parte del lenguaje diario de nuestra vida. A veces, ay, no, que tan religioso, ay, no, que tan místico, ay, no, que... Pero es que el mismo Señor aquí nos lo enseña a través de David. David deseaba eso. ¿Qué tanta palabra tiene usted? ¿Qué tantos dichos? Hay personas que son una boca bien grosera, y no hay ninguna palabra de Dios en su lenguaje diario. Pero dice que aman a Dios, que lo quieren, pero no hay nada no hay amor en la boca, sino vulgaridad. Hay cosas que salen feas, ¿cierto? En el lenguaje. Entonces, memorizar versículos es para reforzar tu fe y compartirlos como testimonio de esa fidelidad de Dios. El Señor dice en su palabra, Él dice que nosotros debemos de tener tan lleno la mente, el corazón de Cristo, que debemos estar siempre cantando con salmos alegres, todo. Pero cuando nos metemos muchísimo en las cosas del mundo, nos llenamos más del mundo, o las personas se llenan más del mundo, y en un momento dado no hay palabra de Dios para decirlo. Entonces uno siempre tiene que, el Señor dice tal cosa en esto. Por eso David le pide, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo, dígalo bien, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Si el Señor ve un corazón así, pues inmediatamente le va a ayudar en toda situación que esté. Pero tenemos que confiar en que también hay personas que dicen, no, es que mi memoria está mala, yo no puedo memorizar, pero resulta que memorizan otras cosas muy fáciles. Y el Señor ahí les permite eso porque dice, tu memoria no es mala, lo que no quieres es entender la palabra ni quieres obedecerla. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Mire, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Decisiones radicales que tiene que tomar la persona que ama a Dios. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Este versículo revela un compromiso, pero no cualquiera, ni a la manera de uno, sino un compromiso muy profundo y eterno, dígalo bien, eterno, para obedecer la ley de Dios. Es una expresión de devoción total y es un reflejo de gratitud por la guía que el Señor está dando. Porque es que hay que agradecer a Dios que Él nos guía a través de su palabra, que el Espíritu Santo está allí para eso. El Espíritu Santo no está para condenarnos, para estarnos dando garrote, sino para guiarnos a través de que entendamos la palabra. Entonces, como aplicación en el versículo 44, reflexiona sobre tu nivel de compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú estás comprometido, así como lo quería David? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ora para que el Espíritu Santo te dé fortaleza de mantener su ley como un principio constante en tu vida. Constante, no puntual. Que tengas versículos así puntuales, no, sino constante. Constante, porque eso nos va a traer el gozo de la salvación. Nos va a sustentar. David reconoce esto, ¿por qué? Porque en el momento del pecado, de caer, se le olvidaron. Toda la palabra de Dios se le olvidó y quedó a expensas de
su misma iniquidad y y las cosas del enemigo que se abrió esa puerta. Entonces él reconoce que si no le clama al Señor de esa manera, va a seguir en la misma. Vamos a tener que estar siempre confesando el mismo pecado hasta que eso es una iniquidad. El versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mire, andaré en libertad. O sea, la cárcel que nosotros mismos nos buscamos no la manda Dios. Ya David dice, andaré en esa libertad tan rico que es, ¿verdad? Tan rico que es la libertad cuando uno mira y uno puede mirar a una persona a los ojos y decir la verdad porque está con la verdad de Dios. Y se acuesta libre, tranquilo. Entonces la verdadera libertad no viene de hacer lo que nosotros queremos. Es que yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. No, sino de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Esto sí nos da una verdadera libertad. Y uno se siente tranquilo, duerme rico, porque está haciendo las cosas como Él quiere. Entonces esa obediencia absoluta a Él nos libera del pecado, la culpa y las cadenas emocionales que podamos tener. Si usted quiere sentirse libre de culpa, hay personas que la culpa no los ha dejado y la culpa no viene de Dios. La culpa viene del enemigo que es el acusador de nuestras almas. Entonces la obediencia libera totalmente a la persona del pecado, la culpa y las cadenas. Entonces, en este versículo 45, identifica áreas de tu vida donde te sientes atado, donde te sientes limitado. Busca los mandamientos de Dios y permite que esa verdad te libere. La verdad de Dios, lo que dice Dios referente a lo que estás viviendo. Identifica esas áreas. Esto es tan personal, esto es tan íntimo. Por eso David lo habla para él, ¿sí? Para él. Es él el que está pidiendo eso y es lo que yo también debo de pedir. Y cada uno de nosotros en esa amistad con Dios, en esa unidad, en ese deseo de ser uno solo. Entonces, identificar esas áreas de cada uno de nosotros donde estamos limitados, donde estamos atados, donde estamos en una cárcel y no nos sentimos libres. Y buscar el mandamiento de Dios y permitir que su verdad nos libere. Versículo 46. Haré de tus testimonios delante de los reyes. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Si ves esas decisiones, hay personas que les da pena hablar de Dios ante los demás o les da pena hacer una oración delante de Dios, de las personas que están en un grupo o al comer con alguien, no pueden, no les da vergüenza, se sienten inadecuados para decir, permítame en un momentico, le damos gracias a Dios por tal cosa. Entonces en este versículo 46 muestra la valentía del salmista para testificar sobre la palabra de Dios, incluso ante los que se llaman poderosos, los reyes, los gobernadores, los que tienen una autoridad, sus jefes, la persona que está a su lado, ¿sí? Entonces esa confianza en la verdad divina lo llena de audacia, lo hace audaz, lo hace una persona osada, porque hay personas que no se atreven, no es que como pertenece a otro lugar y están viendo los problemas, están viendo cómo vive, cómo sufren esas familias o esa persona y no se atreven porque la persona cree en no sé qué, si sé cuándo. Pero si Dios le está dando la oportunidad para que esa persona se salve, y usted es esa luz, dice que nosotros somos la luz del mundo, como lo es Jesús. Entonces aprovechar el momento y orarle al Espíritu Santo. ¿Cómo le comparto? Dame la oportunidad. Y seguro que el Señor la da, porque ese es su deseo. Entonces, para aplicar este versículo a nuestra vida, debemos de pensar en las oportunidades que tienes todos los días para compartir la palabra de Dios con valentía a los demás, que así los veas que son, entre comillas, poderosos, pero no tienen felicidad en su vida, ya sea en conversaciones cotidianas, en situaciones desafiantes. Hoy, este mes de diciembre es muy lindo porque, pues, primero estamos conmemorando
cuando recordando el nacimiento de Jesús, cuando nació Él en nuestros corazones y volvemos otra vez y recordamos y volvemos y nos alegramos cuando llegó a nuestra vida y volvemos a recordar cosas tan lindas del primer amor, pero también aprovechamos las reuniones que tenemos para invitar, ¿cierto?, personas a que también Jesús nazca en el corazón de otros. Y hacemos, por eso por lo menos nuestra parte de la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral hace siempre las novenas teoterápicas en los hogares, en las casas, del 16 al 24, ya está establecido. Y ahí se reúnen personas, comemos cosas navideñas, disfrutamos un tiempo y también compartimos entonces a los nuevos, a los que van llegando, a los que no conocen las familias nuevas y se integra lo más de lindo. Eso son oportunidades que el Señor nos da y no las debemos perder. Porque además de la alegría, del gozo de reunirnos, que vino el familiar de lejos, que está en otra parte, está también el hacer de ese momento algo tan especial donde Cristo esté en ese hogar, en esa casa, en ese corazón. Y allí también compartir este mes es muy importante. Compartir, hagamos una oración, vamos a hablar del nacimiento de Jesús y todo. Hay muchas cosas para compartir cuando Él nació, la alegría que trajo. Bueno, tantas situaciones que vivió María cuando iba a nacer Jesús. Todas esas cosas aprovechar. Este mes es para eso. Y también al último día del año, que es el 31, pues honor y gloria al Señor. Y se está dando por toda parte lo que llamamos Navidad en familia. Hay un evento grande en todas partes. Nosotros lo vamos a hacer el sábado, vamos a hacerlo virtual, porque nuestro ministerio se está dando hacia afuera, así de esa manera. Y vamos a hacerlo virtual el sábado, para que usted también esté allí, invite a otros, diga, camine, que vamos a tener un tiempo bien bonito de Navidad en familia, y escuche lo que va a escuchar. Y así nos metemos en compartir a otros. Eso era lo que hacía David. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Entonces piensa en oportunidades que tienes para compartir de la palabra de Dios con valentía, ya sea en conversaciones o en situaciones desafiantes. Versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Esa es una decisión de vivir feliz, de no deleitarme en cualquier cosa. Personas que se deleitan horas y horas y horas en otras cosas que no les alimenta. Pero David tomó una decisión. Digo, yo me voy a deleitar en tus mandamientos, los cuales he amado. Y si los he amado, es porque los ha obedecido. Entonces el deleite y el amor por los mandamientos de Dios van a reflejar esa relación íntima que tú tienes con Él y su palabra. Entonces no es una carga obedecer a Dios, sino un placer. Un placer porque es un amor mutuo. Y como aplicación a este versículo, haz una lista de mandamientos de Dios que más te hayan impactado, los que más hayan llegado a tu vida, y dedica tiempo para meditar en ellos con gratitud. No es, ay, me encanta este versículo, Señor, me gusta tanto esta palabra, y con ese, dale gracias a Dios, porque te habló, porque te dijo, porque tú sabes en qué momento fue tu deleite esa palabra. Y por último, el versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Imagínense qué hermoso. Alzaré mis manos a tus mandamientos que amé. Alzar las manos simboliza adoración y entrega. El salmista combina su amor por los mandamientos con un deseo grande de reflexionar sobre ellos profundamente. Entonces dedica hoy un tiempo para meditar y adorar a Dios con un corazón agradecido, recordando su fidelidad, su guía a través de su palabra, lo bueno que Él ha sido para guiarte en todos los años de tu vida, los que lleves. Y ya como conclusión final,
La palabra de Dios nos enseña que Él es una fuente constante de misericordia, de libertad, de confianza. Al amar, a guardar esa palabra de Dios en nuestro corazón, a guardar proclamar sus mandamientos, vamos a encontrar fortaleza para vivir con valentía, con gozo, incluso en medio de cualquier prueba que se nos presente. Una pregunta de hoy: ¿cómo puedes hacer que la palabra de Dios sea tu fuente de libertad, confianza y deleite en tu vida diaria? ¿Cómo lo vas a hacer? Y oremos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, este día por tu palabra que me da vida, que me trae libertad y que me da valentía, Señor. Ayúdame a confiar en ella siempre, como David te lo decía. Ayúdame a tener el corazón deseoso de David, Señor. Yo quiero ese corazón, ese espíritu que siempre pensó en deleitarse en ti, en tus mandamientos, y también compartir esas verdades sin temor delante de las personas que tú le ponías, Señor. De reyes, dice, personas, no cualquier persona, muchas veces. Personas de autoridad ante nosotros, papá, que también necesitan esa palabra. Que tu misericordia y tu salvación sean, Señor, hoy mi sustento cada día, papá. Que yo recuerde esa salvación tan grande que me ha regalado. Y que eso me haga tan feliz, Señor, porque tengo un lugar contigo para siempre. Bendito Dios, que yo pueda reflexionar en mi caminar diario cómo estoy viviendo mi vida contigo. ¿Hay de verdad placer, gozo, alegría? ¿O por el contrario, Señor, no reflejo esa alegría, no reflejo ese gozo? Porque no tengo, Señor, tu palabra como fuente, como esa fuente de sanidad, de medicina y curación. Porque la he hecho a un lado, porque no memorizo esos versículos, Señor. Abre mi mente hoy para que aún estos versículos que David deseaba, porque es una enseñanza lo que estos días estamos aprendiendo. Cómo debemos de orar para pedir a ti, Señor, la palabra que llegue a nuestro corazón, desear esos mandamientos, esos estatutos, esos juicios, reconocer esas promesas, vivir de acuerdo a todo eso, papá. Porque muchas veces decimos, yo amo al Señor, pero no obedezco la palabra. Y así no hay una integridad. No somos integrales, no somos integrados, no tenemos esa integridad. Cuando hacemos una cosa, decimos otra y pensamos otra. Tenemos que estar de acuerdo, pensamiento, palabra, obra, para que todo lleve a una unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos esta mañana a reflexionar cómo estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Son esas oraciones deseosas de un cambio profundo en nuestro corazón. Son los tiempos de meditar en tu palabra, de aprenderla de memoria y aplicar las 5 vías de alimentación. Es el deseo en nuestro corazón. O estamos viviendo una manera religiosa todas las mañanas porque nos toca, pero no hay ese deseo como lo había en David. Papito Santo, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, y te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes para que seamos así, con ese corazón deseoso de ti en todo momento y en todo tiempo, porque Él finaliza diciéndote, Señor, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Es una meditación constante, es una entrega, una adoración a aquel que nos muestra el camino, la verdad y la vida. Es una adoración profundo. Es un deseo de reflexionar siempre en lo que Dios dice. Espíritu Santo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, Perú, Ecuador, Filadelfia, West Palm Beach, Señor. Espíritu Santo, Cuba, bendice a Cuba, Señor. Espíritu de Dios, bendice también, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, al Perú, al Ecuador, Papito Santo, a Georgia,
y a todos los estados aquí en Estados Unidos, a Bolivia, a México, Señor, a Argentina, a Chile. Espíritu Santo, El Salvador, cada lugar donde en este tiempo se están haciendo, Señor, todos los preparativos para esa Navidad en familia. Papito Santo, para que todo sea conforme a tu voluntad y tú resplandezcas en la vida de cada persona y nazcas en los corazones de aquellos que todavía están dudando. Señor, llévales. Que haya mucha gente que te quiera conocer en esta época, donde tú naces en los corazones, Señor. Es la época de compartir, de hablar de tu amor. Que las novenas teoterápicas donde se abren los hogares, también la puedes hacer con nosotros virtual si quieres, y te unes con nosotros en esas novenas, para que tu hogar donde tú invitas, hablas de Cristo, no hay nada impedimento. Si la gente no quiere salir de la casa, por lo menos nosotros por el frío, tal cosa, bueno, o enfermedad, no hay nada, no hay impedimento para que el Señor nazca, Señor, en los corazones de aquellos que te amamos. Permítenos tomar una agenda también para hacer visitas y todo lo que haya, Señor, cuidando nuestros cuerpos y nuestra salud, te lo pido. Protégenos, Señor. Protégenos en estos tiempos de todos los virus y las cosas que andan, pero sé tú nuestro protector, nuestro salvador, sé tú nuestro médico de médicos y llénanos de fortaleza, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión. Bueno, la verdad que quiero darles una descripción teoterápica del libro Camino, Verdad y Vida. Camino, Verdad y Vida no es solo un libro, es una guía espiritual que te invita a un viaje transformador hacia la plenitud en Cristo. A través de devocionales diarios, este libro también es de estudio, lo que te ayudará a identificar áreas de tu vida que necesitan sanidad, restauración, mientras encuentras la dirección en la verdad de la palabra de Dios. Cada página está diseñada para confrontar, sanar y renovar tu corazón, llevándote a experimentar una relación más profunda con Dios. Desde el inicio serás guiado a caminar en la luz de su verdad, enfrentando los desafíos con fe y confianza y descubriendo la vida abundante que Él tiene para ti. Por eso hoy te invito a que permitas que este devocional sea una herramienta muy buena, efectiva y grande en las manos de Dios para ministrar tu vida, para fortalecerte espiritualmente y para transformar desde ya tu corazón. Recuerda que en Cristo encontrarás el camino a la paz, la verdad que te libera y la vida que te da propósito. Así que no te olvides que es el camino, la verdad y la vida en Cristo.